Continuando con la parte de difusión, hacíamos hincapié en que el engrosamiento de la membrana alveolo-capilar o la disminución del área como tal se presenta algunas enfermedades, por ejemplo, el enfisema pulmonar, una disminución del área por destrozo de los tabiques. El engrosamiento de la membrana, como vimos, por fibrosis, edema pulmonar intersticial, edema pulmonar, o por una dilatación marcada de los capilares que aumente la longitud de la vía de difusión, es raramente una causa de que la PO2 en reposo, la presión arterial de oxígeno en reposo, sea la explicación de una hipoxemia. La causa más común de hipoxemia en reposo no es un problema de difusión. La principal causa es una desigualdad ventilación-perfusión que puede explicarse porque el engrosamiento o el aumento de la longitud lleve a que de pronto la disminución de la capacitancia por estar fibrótico lleve a que no se ventile bien una zona que está bien perfundida y eso puede tumbar la relación BQ. Cuando nosotros vamos entonces a sacar la fórmula para ver de qué depende la difusión, puedo simplemente explicar cómo la difusión como dos resistencias pegadas en serie. Primero la resistencia que mientras atravieso la membrana pulmonar y la otra la velocidad de reacción química con la hemoglobina. Aquí lo vemos como la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales y como están en series se suman. 1 sobre L estaría haciendo las veces de R total, estaría en las veces de R1 y estaría en las veces de R2. Lo que pasa es que R1 es 1 sobre M y R2 es 1 sobre B teta por B sub C, que es el volumen capilar. ¿Qué es teta? Teta es el volumen de oxígeno que se combina con la hemoglobina que haya en los eritrocitos durante 1 minuto en 1 mililitro de sangre cuando hay una diferencia de presión de 1 milímetro de mercurio. Y eso es lo que nosotros llamamos teta, pero como es un solo mililitro, hay que multiplicarlo por todos los mililitros que yo tenga en ese volumen de sangre de los capilares para que me quede mejor entendido. Entonces, hay que ser otra vez muy claros que el 50% de la resistencia de la difusión está acá y aproximadamente el 50% de la resistencia está acá, con algunas aclaraciones entre ellas. Entre más saturado esté la hemoglobina por el oxígeno, nosotros veremos la curva de disociación de hemoglobina por O2, es así. O sea que esto es tanto por ciento de saturación. Y esta es la PO2. Entre más esté yo por acá, ¿correcto? Más difícil va a ser el tiempo de reacción por la hemoglobina porque está casi toda saturada. En cambio, si yo la cojo por acá, la velocidad de reacción es muy rápida. Entonces eso me va a hacer a mí variar los valores de teta en menores de 1 cuando la dificultad de la velocidad de reacción es alta, con una velocidad muy baja, y cuando la saturación es baja, el teta es rápido, o sea, mayor de 1, porque generalmente la curva está muy poco saturada y la tendencia a pegarse el oxígeno a la hemoglobina va a ser importante. Entonces, a nosotros sí nos queda claro que tenemos que evaluar, ya no únicamente con lo que nosotros teníamos de la ley de Fick clásica, quedarnos con esta formulita para el O2, para el CO2, ya no solo hablar de delta de P por confinamiento de difusión, por área sobre el grosor. Aquí hay que ser más universales, aquí hay que agregarle un término que no está en ninguna fórmula expresado, que es la velocidad de reacción química con la hemoglobina. Si un GAR de ellos no tiene interacción con la hemoglobina, pues no tiene ningún problema, y eso pues ahí no habría ningún problema en manifestarlo. El grosor total de la membrana alveolo-capilar es menos de, pues más o menos 0.35 micrómetros, muy bajito. El diámetro de un capilar es más o menos 7-8 micras y la difusión a través del plasma es muy pequeña, como decíamos ahora.
es importante entonces tener en cuenta que al modificar nosotros esta fórmula, que no está modificada en ninguna forma química, pero sí en forma mental, tenemos que tener en cuenta aquí, el delta de P me favorece la difusión si es alto, el área me favorece la difusión entre mayor área haya. D, acuerden que el coeficiente de difusión de Henry arriba, o sea, solubilidad sobre raíz cuadrada del peso molecular, Graham, denominador, y grosor es la longitud de la vía que yo tengo que recorrer para tener eso. Otra cuestión ya es lo que yo me demoré en haciendo la velocidad de reacción química con la hemoglobina, que va variando de un gas para otro. Es muy rápida para el O2, es más lenta para el CO2 y es más lenta, lenta también para el monóxido, a pesar de que el monóxido es más afín por la hemoglobina, pero la afinidad es, una vez que esté pegado, es muy difícil despegarle el monóxido ya pegado a la hemoglobina. La afinidad no hace referencia a la habilidad de reaccionar velozmente con la sustancia. Reacciona más rápido el oxígeno que lo que reacciona el monóxido, pero una vez pegado, el monóxido es mucho más afín por la hemoglobina y es muy difícil despegarlo de ahí. Eso es lo importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Bueno, porque la otra cuestión que lleva dramáticamente a nosotros a aplicar esto es cómo vamos a medir entonces, si yo quiero evaluar el componente de difusión a través de mi pulmón, pues yo tengo que medirlo con un gas que sea limitado por difusión, no por perfusión, que quiere decir, estos serían los mililitros de monóxido transferidos desde el alvéolo por minuto a través de la membrana alveolo-capilar, teniendo que conocer la presión alveolar de monóxido menos la presión capilar por medio de monóxido también, pero como esta es prácticamente cero, se va volviendo que yo puedo utilizar simplemente conociendo estos dos. ¿Por qué? Porque el monóxido se va, en una de las maneras de medirlo es simplemente coger una boquilla, tapo acá uno la nariz, chupo una mezcla baja en monóxido de carbono, al inhalar monóxido de carbono sostiene la respiración durante 10 segundos y después de los 10 segundos bota el monóxido. En una boquilla acá un medidor de monóxido mide la concentración en la entrada y la salida. La resta es lo que pasó por los pulmones. Son los mililitros de monóxido transferidos por minuto y yo calculo una presión alveolar de monóxido promedio al final de la expiración. Entonces, con eso me puedo defender para medir lo que nosotros vamos a llamar el componente de difusión a través del pulmón total, medidos por monóxido de carbono, que es un test, como entonces decíamos, es un gas que se transfiere y limitado por difusión y tiene capacidad de reemplazar el oxígeno como el mejor test ideal, porque yo mido con el oxígeno, tratando de valorar un componente de la membrana, yo sé que cualquier alteración del gasto cardíaco me va a alterar a mí la medición del DLO2, si yo pudiera hablar de difusión a través del oxígeno. A mí eso no me estaba evaluando la membrana, sino que me está evaluando mi componente de que yo puedo tener un gasto cardíaco más aumentado o más disminuido, y ese factor me va entonces a interferir con la interpretación de que el problema va a estar explicado a través de la membrana. Además, la presión media de O2 es mucho más difícil de medir y simplemente al valor que yo encuentre de LSO lo multiplico por 1.23 y con eso calculo el DLO2. Es decir, va a haber un factor de corrección de 1.23 que va a radicar básicamente la capacidad que tiene mayor fácilmente el oxígeno de difundirse a través de la membrana. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que nosotros habíamos dicho, más o menos de la siguiente manera.
la velocidad de difusión de los dos sobre la velocidad o rate de difusión de CO, de monóxido. Primero está en relación inversa a la raíz cuadrada de los pesos moleculares, o sea que esta es raíz cuadrada de 32 y aquí es raíz cuadrada del monóxido, que es 28, correcto. Bueno, y aquí se lo multiplico por el coeficiente de solubilidad de Henry, 0.02 para el oxígeno, 4,4, sobre el monóxido, que es 0.0184, y eso da 1,23. O sea que el oxígeno es 1,23 veces más difusible que el monóxido, y por eso uno averigua el DLSO, y el oxígeno es simplemente multiplicarlo por 1,23. Entonces, con esto, muchachos, hemos presentado las bases para hacer la medición de la difusión a través de las membranas con lo que nosotros llamamos el DLCO.